Hola, bienvenidos a SecurityCon, específicamente a mi sesión en donde vamos a hablar de los controles SIS. Mi nombre es Paola García Cárdenas y dentro de un par de dispositivos estaré hablando un poquito acerca de mi persona. Empezamos. Esta va a ser la agenda para esta sesión. Como les decía, les voy a hablar un poquito acerca de mí, les contaré por qué les hablo de los controles SIS, luego nos vamos a enfocar en lo que son los controles SIS, las diferencias entre la última versión, que fue la 7.1, y la nueva versión, que es la versión 8. Vamos a hablar un poquito acerca de la implementación de los controles SIS y finalmente les estaré mostrando los documentos de las últimas dos versiones para entender más cómo leer e interpretar este tipo de documentos. Entonces, para cerrar, tendremos un foro abierto de preguntas y respuestas. Cualquier otra duda que tengan, van a poder preguntarla en este foro, en esta última parte de la sesión. Entonces, sí les digo que, bueno, las diapositivas van a tener un numerito abajo. Si la pregunta es específica a alguna de los slides que estaré presentando, sería bueno saber el número del slide, porque así podemos pasar a ese número. Listo. Acerca de mí, como les decía, me llamo Paola García Cárdenas, soy costarricense, resido en Nueva York actualmente. Cuento con 2 maestrías, una en Ciencias de la Computación y otra en Ciberseguridad. El año pasado me acredité con una certificación de seguridad de CompTIA que se llama Security Plus. Actualmente trabajo para Bixal como analista de ciberseguridad. Tengo aproximadamente 1 año y medio en este rol de ciberseguridad. Anteriormente trabajaba como ingeniera en software. Y por último, soy profesora adjunta de estudios de posgrado en ciberseguridad en la Universidad de Nueva York y profesora de ciencias de la computación en St. Thomas Aquinas College. ¿Por qué les hablo de los controles SIS? Bueno, sabemos que hay varios marcos que las empresas utilizan, pero la razón es que en un proyecto que les estaré contando, los controles SIS fueron una muy buena opción para elegir empresas de cualquier tamaño. El año pasado, en octubre del 2020, mi compañía, Bixal, fue concedida una orden de trabajo para apoyar a la Agencia de Desarrollo Internacional, USAID. Esas son las siglas en inglés. Esta agencia es del gobierno de Estados Unidos y esta fue para una misión en Colombia de apoyo a socios implementadores para mejorar su ciberseguridad. El proyecto en sí se dividió en 3 etapas. La primera etapa, seminario web de concientización de la importancia de la ciberseguridad. Esto se realizó a más de 40 socios implementadores en Colombia. Contamos con una participación de más de 290 personas. Luego, la segunda etapa fue un seminario web un poco más personalizado para estos socios implementadores. Lo que se hizo fue buscar a los socios implementadores que fueran más vulnerables. De los 40 socios implementadores que tuvimos inicialmente, se escogieron 10 para estos seminarios que fueron un poquito más personalizados y luego también se les dio un asesoramiento de redes y de sistema. La tercera fase, que es la fase que tenemos, le llamamos planes de acciones. Desarrollamos estos planes de acciones y luego se les dieron recomendaciones a los socios implementadores acerca de lo que encontramos en sus sistemas, ¿verdad? En este caso, estos asesoramientos de redes y sistemas se hicieron con lo que son los SIS controls o los controles de SIS. Dado que los socios implementadores con los que trabajábamos tenían muchos perfiles diferentes, estos controles fueron muy, muy importantes y nos calzaron perfectamente para este tipo de situación. Creo que si ustedes están empezando a enforzar prácticas de ciberseguridad en sus empresas, se beneficiarían mucho de al menos conocer más de estos controles SIS y también de analizarlos y de poder entender un poquito la documentación, cómo se desarrollan, cómo se implementan y tal vez cómo se basan respecto a otros marcos, ya sean los marcos NIST que hay. Entonces,
para tener eso en cuenta, y por eso es que vamos a tener una demostración un poquito más adelante. En el siguiente slide, ¿qué son los controles SIS? Con estos 4 puntos trataré un poquito de compactar lo que son estos controles. El primer punto, estos controles son desarrollados por el Centro de Ciberseguridad de Internet, o en inglés se le dice Center for Internet Security, y las siglas son CIS, CIS, siglas en inglés. Representan un conjunto de mejoras prácticas de defensa que ayudan a mitigar ataques comunes contra sistemas y redes. Estos controles cuentan con el apoyo de una comunidad internacional muy grande, ya sean personas o hasta instituciones. Y el objetivo de estos controles es, más que todo, ser catalizador y un centro de intercambio de información. Entonces, muchas personas, muchos profesionales acuden a estos tipos de documentación porque están respaldados por, como decíamos, por empresas y una comunidad internacional muy, muy grande. Diferencias entre la última versión, que fue la versión 7.1, y ahora lo que es la versión 8. Tenemos que, para empezar un poquito y entender un poquito de la historia, está la versión 6, que fue, esta versión salió en octubre del 2015, luego viene lo que es la versión 7 en marzo del 2018, luego tenemos la versión 7.1, un poquito, sí, como un año después, en abril del 2019, y en mayo de este año, del 2021, sale lo que es la versión 8. Un par de notas acerca de estas versiones para así entender más cómo es esta evolución de los controles. La versión 6 salió en octubre del 2015, fue usada y fue muy influencial en lo que fue la implementación de las versiones 7 y la 7.1. Las versiones 7, consecuentemente, ayudan a lo que es la implementación de lo que ahora son lo que ahora es la versión 8. Y esta versión fue lanzada este año. Entonces es muy, muy reciente. Si hay empresas que, por ejemplo, han estado utilizando versiones anteriores, muy probable todavía están utilizando lo que es la versión 7.1 y no han pasado a la versión 8, o tal vez están en un proceso de pasar a esta versión porque es todavía muy madura. O sea, ya la versión salió, pero todavía hay compañías o empresas o organizaciones que no la han adoptado. Cabe recalcar que la versión 6 fue un punto súper importante que en realidad hizo que se les diera más enfoque a estos controles. Entonces, esta versión hace que la industria empiece a ponerle mucha más atención a lo que son estos controles SIS. Los controles SIS pasaron de ser 20 controles en la versión 7.1 a 18 controles en esta nueva versión, la versión 8. A lo que antes se les llamaba subcontroles, ahora se les llaman resguardos. La versión 7.1 tenía 121 subcontroles y ahora la versión 8 tiene 153 resguardos. Como pueden observar, tanto el número de controles como el número de resguardos ha disminuido. Y esto se debe a que todo el trabajo de los colaboradores y la retroalimentación que han recibido por parte de la industria ha hecho que este documento se mejore. No tanto simplificarlo, pero sí mejorarlo, compactarlo, hacer que, por ejemplo, el vocabulario en el documento sea un poco más amistoso, que si vamos a leer este documento lo podamos entender, ya sea si son personas nuevas en ciberseguridad o ya personas que han estado en la industria por varios tiempos. Entonces, este documento se cree que es uno de los documentos, uno de los mejores hasta el momento. Entonces, definitivamente vamos a echarle un vistazo en la parte de la demostración. En términos de la estructura, la versión 7.1 contaba con 3 clasificaciones para lo que son los subcontroles. La clasificación de los básicos, subcontroles fundamentales y organizacionales. Como lo pueden ver aquí en el slide,
los tenemos en esta parte, a la izquierda. Entonces, todo este lado de la izquierda es lo que era la versión 7.1. Esta versión también contaba con grupos de implementación. En este caso se les llaman IG1, IG2 e IG3. La IG viene del inglés Implementation Groups. Entonces, en español les decimos grupos de implementación. Podrían verlo como, en este caso, como GI, ¿verdad? Pero IG, que está en el documento, viene de lo que es Implementation Groups. Ahora, para simplificar y mejorar la interpretación del documento, solamente se cuentan con los grupos de implementación en lo que es la versión 8. Se eliminó lo que fue todo lo de la estructura de básicos fundamentales organizacionales y ahora nada más contamos con lo que son los grupos de implementación. Siguiendo con lo que son las diferencias entre la versión 7.1 y la versión 8, en los grupos de implementación, como veremos, estos grupos se van construyendo desde los procesos básicos de ciberseguridad hasta los procesos más complejos. Si hay empresas que todavía trabajan con controles de versiones pasadas como la 6, la 7 o la 7.1, es recomendable empezar un plan de transición a la versión 8 lo más pronto que se pueda, dependiendo de los recursos que la empresa tenga. Ahora, si está en lo que es la versión 7, 7.1 y están pensando en pasarse, pues todavía hay tiempo, ¿verdad? Esto salió hasta en mayo, entonces estamos en octubre. Este es un buen tiempo para empezar con esos planes de implementación de la nueva versión. Ahora, lo que es la implementación de los controles SIS. Antes de entrar al tema, creo que es importante recalcar que la implementación completa de los marcos, en este caso hablamos de los controles SIS, debe ser seguida por profesionales y esto va a requerir una variedad de procesos, soluciones y tecnologías que se van a adaptar al respecto, dependiendo del tipo de organización, del tamaño de la organización, perfiles de riesgo, los recursos, entre otros. Lo que les estaré mencionando debe tomarse de forma informacional y en realidad no es un asesoramiento individual para la aplicación de estos controles. Solamente vamos a darles una revisión, les vamos a enseñar lo que es el documento en sí, cómo leerlo, pero no es nada, no es un asesoramiento individual. Listo. Con esto entonces vamos a continuar con dos partes que hablaremos. En este caso vamos a hablar de lo que son los grupos de implementación y respectivamente cada grupo de implementación qué es lo que hace, ¿verdad? Tenemos el grupo de implementación 1 o IG1. Este grupo de implementación se aplica a lo que son de pequeñas a medianas empresas. Estas empresas tienen un personal de TIC o de TI muy limitado. A veces puede ser que sea una empresa que está apenas empezando, ¿verdad? Solamente tienen una persona en personal de TI. Entonces, sus niveles de ciberseguridad van a estar dedicados a lo que es la protección de los bienes de TI o de TIC y del personal. Seguidamente, contamos con el grupo de implementación IG2. Este grupo de implementación va a incluir lo que es todo que viene del grupo de implementación 1 y lo que es el grupo de implementación 2. Ahora, esto se va a basar en lo que son empresas de tamaño mediano a grande. Personal de TIC va a estar encargado en administrar y proteger infraestructura. Como pueden ver, ya es un nivel un poco más avanzado. Hay soporte a varios departamentos de la empresa con nivel de riesgo diferentes basados en lo que son las funciones laborales. O sea, ya tenemos departamentos, tenemos varios empleados, cada empleado tiene diferentes funciones, entonces vamos a tener diferentes niveles de riesgo. Estos
Estas empresas o estas organizaciones tienen a almacenar datos sensitivos de la empresa o de sus clientes. Entonces, ya la información es un poquito más, hay que tener un poco más de cuidado. Por último está lo que es el grupo de implementación 3 o IG3. Este grupo va a incluir todo lo que viene del grupo de implementación 1 y todo lo que viene del grupo de implementación 2. Estos resguardos van a ser directamente aplicados a lo que son empresas grandes, muy grandes o multinacionales. Estas empresas tienden a tener personal encargado exclusivamente en áreas de ciberseguridad, ya sea en administración de riesgos, pruebas de penetración, seguridad de aplicaciones, etc. También estas organizaciones almacenan datos sensitivos de la empresa o de sus clientes. Deben de abordar la disponibilidad e integridad de datos sensitivos, y los ciberataques pueden causar gran daño a lo que es el bienestar público. Y ahora que hemos visto un poquito lo que son los grupos de implementación, entremos un poquito a lo que son los controles. Ahora, recuerden, la versión 8 son 18 controles. Versión 7.1 eran 20. Y ahora son menos. Entonces vamos a ver cuáles son los 18 controles por lo que constituyen esta versión 8. Primer control es el inventario y control de dispositivos o bienes de la empresa. Control número 2, inventario y control de software. Control número 3, protección de datos. Control número 4, configuración segura de dispositivos y software de la empresa. Control número 5, administración de cuentas. Control número 6, administración de control de acceso. Control número 7, administración continua de vulnerabilidades. Control número 8, administración de logs de auditoría. Control número 9, protección de correo electrónico y navegador web. Control número 10, defensas en malware. Control número 11, capacidad de recuperación de datos. Control número 12, administración de infraestructura de la red. Control número 13, monitoreo y defensa de la red. Control número 14, programa de entrenamientos y concienciación de seguridad o conciencia en la ciberseguridad. Control número 15, administración de proveedores de servicios. Control número 16, seguridad de aplicaciones de software. Control 17, administración de respuestas a incidentes. Y control 18, pruebas de penetración. Como les mencionaba anteriormente, aparte de los 18 controles, tenemos 153 resguardos. O sea que cada control va a tener ciertos resguardos y cada control va a requerir estos resguardos dependiendo del grupo de implementación. Ya ahora que vimos lo que son los grupos de implementación y lo que son los controles en sí de la versión 8, vamos un poquito a saltar de lo que es la presentación y yo les voy a hacer una pequeña demostración solamente de cómo analizar un poquito lo que es el documento SIS. Entonces voy a salir de acá. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Ok, en pantalla tienen en estos momentos, tengo los 3 PDFs de los documentos. Tenemos el 7.1, está en inglés. El 7. El documento con la versión 7 en español y el documento con la versión 8. Ahora, el de la versión 8 es el que vamos a analizar un poquito más, pero quiero que tengan en cuenta que todavía estos documentos no han sido traducidos al español. Entonces, el de versión 8 vamos a verlo en inglés. En las otras versiones las tenía acá para que tengan en cuenta que están
¿verdad? Estamos por aquí, tienen la fecha donde fueron expuestas al público y los contenidos. Entonces esta es la versión 7.1. Como pueden ver, las versiones 7, 7.1, todas ya tienen traducción al español. Entonces estas son un poquito más fáciles para nosotros si queremos analizarlas en lo que es en este lenguaje, ¿verdad? Como pueden ver, la versión 7 está basada en lo que es esta estructura básica, fundamental y organizacional. Ahora solamente contamos con lo que son los grupos de implementación. Ahora sí, analicemos lo que es el documento de la versión 8. Vamos bajando un poquito. Está lo que es la tabla de contenidos. Como les decía, no va a estar en español. Todavía no se ha traducido. Ellos cuentan con un glosario, entonces hay ciertos términos con explicación, ¿verdad? Para tener un poco más de visualización y de si hay algún término que no se sabe, entonces ya por lo menos podemos venir aquí al documento y leer un poquito acerca de ese término para entender más, para aprender un poquito más y tener una mejor interpretación del documento en sí también. Ok, bajemos ahora lo que son, aquí hay acrónimos, abreviaciones. Todo esto es muy, muy importante porque en lo que es el área de ciberseguridad, siempre nos vamos a encontrar con muchísimas abreviaciones, entonces siempre es bueno venir y usar algún tipo de referencia. En este caso, estos documentos vienen con esa referencia. Como pueden ver, por ejemplo, CVE, Common Vulnerability and Exposures. Aquí tenemos NIST, por ejemplo, National Institute of Standards and Technology. Vamos a bajar un poco más. No voy a ir tan rápido para que puedan ver. Ellos dan un poquito hablan un poco en general sobre los controles, cómo llegaron hasta este punto, cómo llegaron a la versión, algunos de los principios que se utilizaron para llegar a esta versión, alguna de las alineaciones con la que esta versión 8, por ejemplo, se asocia. En este caso estamos con lo que es NIST, Cloud Security Alliance, CSA, SafeCode, ATT&CK, OWASP. Todos estos son estándares que son muy, muy populares, ¿verdad? Y luego acá tenemos un poquito de una guía de cómo empezar a leer estos controles y estos grupos. La estructura de cada control y una explicación un poquito más en detalle, más detallada de lo que son los grupos de implementación. Como pueden ver, ellos utilizan un candadito. El grupo de implementación 1 está representado con el color verde. El grupo de implementación 2 está representado con el color amarillo, naranja. Y como pueden ver de aquí el candadito ya incluye al 1 y al 2. Un poquito de explicación acerca de cada grupo. Y el grupo de implementación 3 es el candadito ya con todos los colores. Este color es como un color aqua. Y podemos ver que incluye el grupo de implementación 1 y el grupo de implementación 2. Ahora, esta es la parte principal del documento. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para ver, en este caso lo que quiero es enfocarnos en esta parte de arriba, donde tenemos el control, está el control 1, el nombre, este sería Inventory and Control of Enterprise Assets, ¿verdad? En este caso es inventario y control de los bienes de la empresa. Acá nos está diciendo en lo gris que hay 5
resguardos dentro de este control número 1. En el grupo de implementación 1, se deben de cumplir 2 de los 5. Para el grupo de implementación 2, se deben de cumplir 4 de los 5. Y si forman parte del grupo de implementación 3, se deben de cumplir todos los 5 resguardos. ¿Ok? Entonces, así es como se lee esto. Tenemos resguardos en total y por cada grupo de implementación, la cantidad de resguardos que se necesitan implementar en la organización o en la empresa para estar a ese nivel. Esta parte, por ejemplo, donde están los controles, les va a dar un poquito, van a tener un overview, una vista general a lo que son este control número 1 en sí. ¿Por qué es crítico analizarlo? ¿Por qué es crítico implementarlo? Algunos procesos y algunas herramientas que van a ayudar, que los van a ayudar a ustedes a implementar estos resguardos en cada uno de los controles. Por ejemplo, en este control que estamos, control número 1, se pueden utilizar herramientas como lo son SSO, factor de autenticación múltiple, VPNs, ¿ok? Entonces, esta área nos va a proveer este tipo de información, herramientas y procesos para la implementación de estos resguardos dentro del control. También tenemos, como pueden ver, un poquito de recursos. Quisieran ver algo más, nos va a dar un poco de recursos y links a dónde acudir. Ahora, esta parte, ya entramos, ya vimos un poquito de lo que fue todo en general. Ahora entramos a más detalle de los resguardos. Entonces tenemos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. El 1 va a indicarnos el control y el 1 seguidamente después del punto nos va a indicar el resguardo dentro de ese control. Control número 1, resguardo número 1. Control número 1, resguardo número 2. El tipo de bien, en este caso los dispositivos, la función de seguridad que tiene el resguardo indicado y los grupos de control que se deben de utilizar. O sea, si implementamos este resguardo, se satisfacen el grupo de implementación 1, 2 y 3. Resguardo número 2. Vamos a la función que cumple es responder. Y en este caso, también se satisfacen los 3 grupos de implementación. Y así sucesivamente. Entonces, esto nos da un poquito más de ayuda detallada a cómo analizar este documento, cómo interpretarlo, cómo leerlo. Como les decía, todavía no hay traducción al español para el 8, pero está por salir muy, muy pronto. Entonces, estén atentos, ¿verdad? Les recomiendo mucho estar visitando la página de ellos. En este caso es syssecurity.org. Y así, por ejemplo, pueden mantenerse informados acerca de todas las novedades que ellos tienen y de las traducciones ya cuando salgan, de eventos, de webinars, etc. Listo. Espero que esto les haya servido. Ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas y respuestas. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que esto otra vez les haya servido bastante. Cualquier pregunta y respuesta, con muchísimo gusto, me la hacen saber.